Siempre fui un noctámbulo y así me gustaba. Encontré paz en la soledad de la noche y entré a trabajar como jefe de turno de noche en una gasolinera 24 horas, en una ruta rural aislada y generalmente tranquila. Era perfecto, hasta que no lo fue. Era una noche tormentosa de verano y yo estaba solo en la estación. El viento aullaba mientras azotaba la gasolinera y la lluvia golpeaba el techo como 1.000.000 de pequeños tamborileros. De vez en cuando un auto se detenía, se llenaba y salía corriendo para escapar de la tormenta. Aparte de eso, solo era yo, la estación y la tormenta. De repente, un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la tienda. Me encogí de hombros, pensando que algo había sido derribado por el viento. Estaba reabasteciendo los estantes cuando lo escuché nuevamente, más fuerte esta vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La parte de atrás de la tienda era estrictamente para almacenamiento, no había acceso para los clientes. Con un nudo en la garganta, decidí comprobarlo. Mientras me acercaba a la sala de almacenamiento, escuché un susurro bajo. Mi corazón latía contra mi caja torácica. Empujé la puerta, se abrió y pulsé el interruptor de la luz. Nada. La habitación estaba como la había dejado. Lo atribuí a mi imaginación hiperactiva y a la tormenta afuera. Estaba volviendo al mostrador cuando vi una figura de pie junto a las bombas de gasolina afuera. Era alta, demasiado alta para ser humana, y vestía una larga capa negra que ondeaba violentamente en la tormenta. La figura parecía estar mirándome fijamente, su rostro oculto en las sombras de la capucha. Una quietud me recorrió la columna. Justo cuando estaba a punto de llamar, un relámpago brillante iluminó la estación y la figura desapareció. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Eché el cerrojo a la puerta principal y me retiré detrás del mostrador, pero luego la electricidad parpadeó y se apagó, sumergiendo la estación en completa oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono y encendí la linterna, y fue entonces cuando lo vi. La figura estaba de pie justo afuera de la puerta de vidrio. Su rostro aún estaba oculto, pero pude ver sus manos presionadas contra el vidrio, dedos largos y huesudos que terminaban en puntas afiladas. La vista hizo que mi sangre se congelara. Luego, desde algún lugar en la oscuridad, escuché un susurro. «Déjame entrar». Respirando con dificultad, me tambaleé hacia atrás. Era la misma voz que había escuchado en la habitación de atrás. Negué con la cabeza, aunque sabía que la figura no podía verme. El susurro se hizo más y más fuerte, desesperado. «Déjame entrar». Una y otra vez. Las palabras resonaron a través de la estación en silencio. Agarré mi teléfono con más fuerza, rezando para que pasara la tormenta, para que saliera el sol. Por algo. Después de lo que pareció una eternidad, los susurros se detuvieron. Me armé de valor y apunté mi teléfono hacia la puerta. La figura se había ido. Dejé escapar un suspiro de alivio y me desplomé en el suelo. Las luces parpadearon, bañando la habitación con un cálido resplandor. Cuando llegó el turno de la mañana, me encontraron todavía sentado en el suelo, mi cara pálida y mis manos temblando. Renuncié ese mismo día, pero los susurros no me dejaban. Todas las noches, cuando la oscuridad caía, lo escucho. «Déjame entrar». Algunos lo llaman un producto de mi imaginación. Otros lo llaman un caso de nerviosismo del turno de noche. Pero sé lo que vi y sé lo que sigo escuchando. Aprendí por las malas que no todos los turnos son tranquilos y que no todas las estaciones de servicio son solo lugares para llenar el auto. Algunas albergan algo mucho más siniestro. Perseguido por el recuerdo de la figura y los escalofriantes susurros, decidí investigar la historia de la gasolinera. Tenía que haber alguna explicación, algo que pudiera usar para dar sentido a lo que había experimentado. Me encontré en la biblioteca local, revisando los archivos de la ciudad. Resultó que la estación se construyó sobre los restos de una antigua cárcel de la década de 1800. Un hombre llamado Elias fue el último prisionero allí. Era una figura imponente, acusada de crímenes atroces y sentenciada a muerte. La gente del pueblo lo describió como un monstruo en el cuerpo de un hombre, una fuerza de pura maldad. Dijeron que antes de su ejecución, Elias juró que regresaría, que la muerte no lo detendría.
Leer eso envió un escalofrío por mi espina dorsal. La figura alta, los desesperados susurros, todo tenía un horrible sentido si Elias había cumplido su palabra. Compartí mis hallazgos con el dueño de la gasolinera, un hombre pragmático que había heredado el negocio de su padre. Desestimó mis historias como una alucinación por falta de sueño, pero accedió a que un sacerdote bendijera la estación para complacerme a mí y a algunos de los otros trabajadores nerviosos del turno de noche. Mientras el sacerdote actuaba la bendición, me quedé a la distancia, observando con gran dificultad. El aire parecía espesarse mientras rezaba, y por un momento me pareció escuchar un gruñido bajo haciendo eco en el viento. Pero tan rápido como llegó, se desvaneció. Cuando el sacerdote terminó, hubo una sensación de calma, una sensación que no había estado allí antes. En las siguientes semanas, los informes de sucesos extraños cesaron. Ningún susurro, ninguna figura espectral, nada. La estación volvió a su rutina pacífica, e incluso me sentí a gusto por primera vez desde ese encuentro aterrador. Han pasado años desde que trabajé en esa estación, pero los recuerdos de esos inquietantes susurros aún persisten. La figura de Elias, si es que realmente era quien era, sigue siendo un recordatorio escalofriante de un pasado que de alguna manera se había desangrado en el presente. A pesar de que logré encontrar una explicación, es una historia que todavía me desconcierta, una historia que cuento con una persiana. Es un recordatorio de que, a veces, cuando estás solo en el turno de noche, puede que no estés tan solo como crees. Es una historia que todavía me desconcierta. Es un recordatorio de que, a veces, cuando estás solo en el turno de noche, puede que no estés tan solo como crees. Cada pueblo tiene una leyenda. En nuestro caso, era la vieja gasolinera en ruinas en el borde de la ciudad. Los lugareños decían que estaba embrujada, y cuando me detuve en la estación solitaria y poco iluminada a la medianoche, pude ver por qué. Todo el lugar tenía un aura espeluznante, como un cuadro congelado de una película de terror de los años 60. Había conducido por la carretera desolada durante horas, y mis ojos se sentían arenosos por la fatiga. Regresaba de un viaje de trabajo y mi tanque se estaba quedando sin combustible. La vieja estación era mi única oportunidad de evitar quedar varado. Las duras luces de neón parpadeaban erráticamente, proyectando largas sombras ondulantes. El interior de la estación era igual de inquietante. Viejos recortes de periódicos salpicaban las paredes amarillentas y los estantes polvorientos albergaban barras de caramelo caducadas y latas de refresco. El aire estaba viciado y denso con el olor a aceite y humo de cigarrillo antiguo. El mostrador de servicio lo atendía un anciano canoso, cuyos ojos, velados por cataratas, me seguían con una intensidad extraña e inquietante. No dijo mucho. Solo gruñó cuando pagué y señaló la llave del baño colgada en la pared. Agarré la llave y me dirigí al baño en la parte de atrás de la estación. La puerta vieja y desgastada crujió extrañamente cuando la abrí, y me recibió un fuerte olor a cloro. El baño tenía una sola luz parpadeante que colgaba de un cable deshilachado en el techo. Mientras me lavaba las manos, escuché un ruido sordo desde el otro lado de la puerta del baño. Me encogí de hombros, pensando que era el viento, pero cuando abrí la puerta, el pasillo exterior estaba envuelto en una oscuridad total. Las luces de la estación se habían apagado y un escalofrío de miedo me recorrió la columna. Busqué en mi bolsillo mi teléfono y encendí la linterna. Salí al pasillo, el haz de mi linterna cortando la densa oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché, una suave risita áspera resonando desde algún lugar dentro de la estación. Envió una fría sacudida de miedo a través de mí. Me apresuré hacia la sala principal. El anciano ya no estaba en el mostrador, y toda la estación estaba desierta. De repente, sentí una ráfaga de viento. La puerta principal se abrió y el anciano canoso tropezó, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el terror. Frenéticamente cerró la puerta, murmurando por lo bajo. «¡Están aquí!», susurró, sus ojos recorriendo la habitación. «¿No puedes escucharlos?». Agucé mis oídos, y fue entonces cuando noté el sonido suave e inconfundible de la risa de los niños,
resonando desde afuera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba a través de la ventana polvorienta. Las bombas afuera estaban rodeadas de figuras translúcidas como niños. Estaban vestidos con ropa anticuada, sus rostros oscurecidos por una sombra antinatural. Su risa era una banda sonora espeluznante, para la visión horrible. El anciano agarró un libro desgastado de detrás del mostrador. Sus manos temblorosas lo abrieron, revelando páginas llenas de recortes de periódicos sobre desapariciones misteriosas y accidentes fatales alrededor de la gasolinera, todos datando de décadas. Eran solo niños que querían un dulce a altas horas de la noche, pero sus vidas se vieron truncadas. Tartamudeó, señalando un artículo en particular sobre un terrible accidente que involucró una fuga de combustible que había ocurrido aquí mismo, en esta estación, hace 50 años. Cuando miré hacia la ventana de nuevo, las figuras infantiles habían aumentado en número. Sus risas ahora eran una cacofonía ensordecedora, y entre ellos pude ver otras apariciones fantasmales. Todas eran distintivamente diferentes, pero compartían una cualidad espectral. Se movían por la estación, interactuando con objetos como si estuvieran congelados en sus rutinas de cuando estaban vivos. Entre ellos, reconocí figuras en monos de mecánico, una mujer con un bolso anticuado y un camionero con su plataforma inactiva detrás de él. Fue un vistazo a un pasado inquietante, atrapado dentro de los confines de esta estación de servicio abandonada. Sus risas resonaron, rebotando en las paredes desmoronadas, creciendo más y más fuerte hasta que era casi insoportable. Fue entonces cuando el anciano comenzó a cantar algo en un idioma que no entendí. El sonido de su voz parecía mezclarse con la risa, creando una sinfonía disonante de sonido. De repente, hubo un destello cegador de luz y luego silencio. Las figuras fantasmales se habían ido. El anciano dejó de cantar. Su voz se desvaneció en un tembloroso suspiro. Me miró. Sus ojos espaciosos se llenaron de una mezcla de alivio y tristeza. «Estamos a salvo por ahora. Volverán cuando crezcan», murmuró, una profecía escalofriante. Regresé a mi auto. Mi mente daba vueltas con la horrible realidad de lo que había presenciado. Mientras me alejaba, miré en el espejo retrovisor. La vieja estación de servicio estaba desolada bajo la luz de la luna. Sus ventanas oscuras reflejaban las estrellas titilantes por encima. El sonido de la risa espectral aún resonaba en mis oídos, un recuerdo aterrador de los habitantes fantasmales de esa vieja gasolinera. Nadie me creía cuando les contaba mi experiencia. Decían que era producto de mi imaginación, una alucinación nacida del agotamiento. Pero cada vez que paso por la vieja gasolinera, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda, y juro que, si escucho atentamente, aún puedo escuchar el eco de sus risas llevadas por el viento. Hasta el día de hoy no puedo mirar otra gasolinera sin que se me ericen los vellos. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.